Que el Señor les bendiga, iglesia, estimado cuerpo de Cristo. Estamos en el sermón número 6 de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados, un estudio profundo y completo acerca del poderoso libro de los Gálatas. El título de nuestro mensaje para hoy es Los dos cimientos. Y a medida que entremos y profundicemos en nuestro mensaje, vamos a estar entendiendo el significado de este título. También con este mensaje, mi deseo es que podamos entender más la problemática de la iglesia de la región de Galacia, que si bien no era solo una iglesia, sino eran muchas, y todas estaban compuestas por el mismo fenómeno, el mismo problema, que era la división entre judíos y gentiles, y muchos de ellos también que estaban volviendo a la esclavitud de la ley. Ya habían sido llamados a vivir en libertad, pero estaban volviendo a la esclavitud de la ley. Señor, pedimos la guía de tu Espíritu Santo para este mensaje. Te queremos pedir que tú envíes a tu Espíritu para que venga a este lugar y nos revele a Cristo, que nos muestre cuáles son los caminos de la verdad, que nos revele esta verdad divina que cambia y que transforma, esta verdad que libera y esta libertad que afirma. Señor, queremos crecer en tu palabra, queremos crecer en el conocimiento de las Escrituras y sobre todo queremos crecer más y más hacia la imagen de ser como tú, Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estudiar desde el capítulo 3 de Gálatas, empezando desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Tenemos estos 6 versículos que nos van a ayudar a entender nuestro mensaje. Partamos desde el versículo 6 y de allí vamos a ir interpretando y también aplicando cada versículo. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si se dan cuenta, hermanos, el apóstol Pablo les está diciendo: queridos judíos, nuestro padre Abraham fue salvo solo por creer. Nuestro padre Abraham fue salvo solo por tener fe. Y gracias a eso, él fue justificado delante de Dios. Nuestro padre Abraham alcanzó su salvación simplemente por creerle a Dios. Nuestro padre Abraham no tuvo que cumplir ningún tipo de ley, él no tuvo que cumplir ningún tipo de esquema, de sistema, de formato. Él simplemente tuvo fe y con eso fue suficiente para ser justificado delante de Dios y para alcanzar su salvación. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por lo tanto, no solo los del pueblo de Israel, está diciendo Pablo, son hijos de Abraham, sino todo aquel que tenga fe en Dios, sea judío, sea romano, sea chileno, sea griego. Si tiene fe, entonces viene a ser un hijo de Abraham. Porque eso es lo que está diciendo el versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Toda aquella persona que confiese con sus labios, que confiese con su boca la fe, que confiese que es un hijo de Dios, que confiese que Jesús es el Señor de su vida, entonces ese viene a ser un hijo de Abraham. Sea judío, sea griego, sea romano o sea chileno, no importa. Si confiesa la fe, viene a ser parte de la familia del padre Abraham. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Interesante. ¿Qué significa esto? En el futuro Dios ya sabía que los gentiles recibirían la salvación por fe. Entonces Dios se anticipó diciéndole a Abraham que todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y esto se refiere a toda familia que tenga a Jesús en su corazón, no importando
no importando cuál es la cultura, cuál es el idioma o cuál es el país, toda la familia aquí en la tierra que confiese a Dios por medio de la fe, entonces es una familia bendecida. Y el apóstol Pablo está diciendo estas cosas porque, según los judíos, solo ellos iban a ser los únicos bendecidos. Según los judíos, solo las familias judías iban a ser bendecidas. Cuando ellos pensaban en la promesa de ser bendecidos, ellos pensaban de que solo ellos tenían ese privilegio, de que solo ellos contaban con esa bendición de ser bendecidos. Pero aquí el apóstol Pablo está regresando al Antiguo Testamento y les está diciendo a ellos de que Dios ya sabía que en el futuro también los gentiles, es decir, los no judíos, iban a recibir la salvación. Entonces por eso Dios se anticipó diciéndole a Abraham de que por medio de él y de su fe, él iba a bendecir a todas las familias de la tierra, a todas las familias de las naciones. Y esto es importante porque cuando el judío o el gentil recibía este tipo de mensaje por medio de la carta de los Gálatas, era un golpe muy fuerte y producía un gran impacto en su mente, en su corazón y en su sistema de creencia. Porque lo que hacía este mensaje era que ponía por tierra toda falsa creencia y todo falso concepto y prejuicio que ellos tenían en su mente. Leamos el versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. A ver, hermanos, ¿cuál es la meta de todo esto? ¿Cuál es el propósito de que el apóstol Pablo esté hablando acerca de Abraham aquí? El propósito de que Pablo esté hablando de Abraham es simplemente su estrategia. La estrategia de Pablo es usar al padre Abraham como ejemplo, porque el trabajo del apóstol Pablo por medio del libro de los Gálatas era unificar a judíos y a gentiles, que era también el mismo trabajo que él tenía allá en el libro de Romanos. Pero unificar a dos disciplinas, a dos audiencias que se odian, no es fácil. Entonces la estrategia de Pablo fue usar a una persona que para los judíos es muy respetada, usar a una persona que para los judíos es muy venerada. El estima que ellos le tenían y la reverencia que ellos le tenían, los judíos, a su padre Abraham era tan grande y tan influyente que básicamente todo lo que él vivió fue muy importante para ellos. Entonces la estrategia del apóstol Pablo es usar al mismo padre Abraham que ellos respetaban y honraban para que ellos creyeran, para que ellos se dieran cuenta de su error. Entonces, describamos esta estrategia. Abraham fue gentil y se salvó. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Entonces, la estrategia de Pablo es usar la vida de Abraham como ejemplo para que los judíos dejaran la esclavitud de la ley. Una vez más, es maravilloso este punto, es maravillosa esta estrategia que el apóstol Pablo usa. Y lo mismo hizo con los cristianos allá en Roma, y esto ya obviamente ya lo dijimos, que provocó un gran impacto en ellos. Pero yo quiero que veamos 5 aspectos de esta estrategia, y el primero es que Abraham no era judío. Pablo les está diciendo, ustedes judíos que veneran y respetan y honran tanto a su famoso padre Abraham, por decirlo de esta manera, estoy parafraseando, acuérdense que él no era judío. Abraham no era judío. Él era caldeo, él era de Ur de los caldeos. Y eso para el judío era como, oh Dios mío, tiene razón, tiene sentido. El padre Abraham no era judío y aún así fue salvo. Entonces, ¿por qué yo estoy peleando por ser salvo? Número 2, Abraham no recibió ninguna ley. No existía todavía la ley cuando Dios llamó a Abraham. Entonces, esta es la segunda estrategia de Pablo. Pablo está diciendo, hermanos, Abraham solo creyó. Solo eso fue suficiente. Él no recibió ni cumplió ninguna ley porque no existía todavía la ley. Número 3, Abraham no fue circuncidado.
porque la circuncisión no existía todavía, no se había dado ese mandato todavía de que Abraham se tenía que circuncidar. Eso recién entró en el Éxodo, ya entrando después a Levítico y a todas estas leyes que se dan en el Pentateuco. Pero el apóstol Pablo está diciendo, Abraham no fue circuncidado tampoco y fue salvo. Él no sabía de ser circuncidado todavía. Número 4. Abraham fue escogido siendo un pecador. Su encuentro con Dios fue después, es decir, cuando Abraham fue escogido, Abraham era un hombre que no había tenido un encuentro con Dios todavía. Lo mismo que ocurrió con Moisés. Antes que Moisés fuera llamado, tuvo un encuentro con el Señor y él cambió su vida. Entonces Pablo está usando también esta estrategia y les está diciendo, Abraham también era un pecador así como lo fueron ustedes, pero aún así fue salvo. Número 5. Abraham no tenía nada que ver con el judaísmo y fue salvo, solo por creer en Dios. Entonces Pablo les está haciendo ver este gran significado a los judíos. Judíos, por favor entiendan, Abraham no era judío, sino que era caldeo y fue salvo. Abraham no recibió ninguna ley porque la ley todavía no existía y fue salvo. Abraham no fue circuncidado porque todavía no existía la circuncisión y fue salvo. Abraham fue escogido siendo un pecador y aún así fue salvo. Abraham no tenía nada que ver con el judaísmo, nunca conoció el famoso judaísmo y fue salvo. Entonces, ¿cuál es el problema, muchachos? ¿Cuál es el problema, judíos? Si su padre Abraham, al que veneran y al que honran y respetan tanto, no cumplió nada de lo que ustedes están cumpliendo y han vuelto, que es la esclavitud de la ley, y él fue salvo sin cumplir nada de esto, entonces ustedes tampoco tienen que hacerlo. Ustedes tampoco tienen que hacerlo, tampoco tienen que seguir en este sistema de la ley. Abraham no era judío, Abraham no recibió ninguna ley, Abraham no fue circuncidado, Abraham fue escogido siendo un pecador, Abraham no tenía nada que ver con el judaísmo y fue salvo. ¿Por qué? Solo por creer. Solo por creer, porque su fe le fue contada por justicia. Esta fue la estrategia maravillosa y espectacular del apóstol Pablo para botar al suelo todos los argumentos y las resistencias y todo muro que tenían estas audiencias o esta problemática que tenían las iglesias allá en Galacia. Esto es maravilloso. Leamos el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Judíos, si ustedes están en las obras, dice Pablo, ustedes siguen en la ley. Si ustedes están en las obras, ustedes siguen en la ley. Y si ustedes siguen en la ley, entonces están bajo maldición. Una maldición de la que no se han podido salvar durante muchos años. Y estas leyes, hermanos, que nosotros estamos viendo acá, o esta ley de la maldición, fue hecha por el mismo pueblo, allá en Deuteronomio 27-26. Cuando ellos mismos dijeron de que era maldito todo hombre que no cumpliera cada letra de la ley. Y esto es complicado porque fue una maldición que ellos mismos se pusieron en su cuello. Y la verdad es que Cristo vino para salvarlos de esa maldición y de esa condenación que ellos tenían. Y por eso ellos, al volver a la ley, a volver al pasado, ellos estaban volviendo a esa maldición que había sido hecha por ellos mismos. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, dice el versículo 11. Y Pablo se los vuelve a decir. Él les dice otra vez lo mismo. La ley no justifica, sino solo la fe, porque los judíos por ella viven. Por la ley viven ellos, pero la ley no justifica. Sin ley,
hay libertad. Con ley hay esclavitud. Por eso ustedes tienen que entender que Abraham, cuando él creyó y cuando él fue salvo, no existía ningún tipo de ley, no existía ningún tipo de sistema y solo le fue suficiente creer. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo. La ley ya no tiene valor, ya no la sigan, ya no la cumplan, solo tienen que vivir por fe, solo tienen que vivir por fe. Como él dice ahí en el texto, el justo por la fe vivirá. No justifica, la ley no salva, sino que esclaviza. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas, vivirá por ellas. Pablo lo vuelve a repetir, la ley no es por fe, sino impuesta y obligatoria. La ley es impuesta, es obligatoria, es cansadora, es agotadora después de los años. Y Cristo nos ofrece algo voluntario y algo que no agota, y lo cual es la fe, el vivir por fe. La ley es obligatoria, la ley es impuesta, la ley es cansadora, la ley es agotadora después de los años, después del tiempo. Y Cristo viene a nosotros y nos ofrece algo diferente, algo que no cansa, algo que no agota, algo que no obliga. Hemos llegado, hermanos, al último versículo y quiero que entremos en la aplicación de nuestro mensaje. Y la aplicación de nuestro mensaje está basada en el versículo 11, específicamente en esa parte donde dice, el justo por la fe vivirá, porque ese es el tema. Ese es el punto, ese es el objetivo del apóstol Pablo, que ellos entiendan que tienen que vivir por la fe, que no tienen que vivir por las obras, que no tienen que vivir por la ley. Tienen que vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Entonces está claro que Pablo está animando a vivir por fe. Y quiero que miremos, hermanos, la fe de las dos maneras que la Biblia la muestra. Atención a esto, la Biblia muestra a la fe de dos maneras y solamente de dos maneras. Primero, la primera manera en la que la Biblia muestra la fe es como sinónimo de confianza. Por supuesto, esto es lo primero. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, Hebreos 11:1. La Biblia también dice que la fe viene por el oír, Romanos 10:17. La Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. La Biblia también dice que el justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. Y la Biblia también dice que por fe somos salvos, Efesios 2:8. Todos estos versículos nos dicen lo mismo, que es creer, confianza, creer y confiar. Entonces, esta es la primera manera como la Biblia muestra la fe. La fe es un sinónimo de confianza, la fe es un sinónimo de creer. Cuando nosotros pensamos en la fe y lo vemos en la Biblia, lo primero que vamos a ver es esto, creer y confiar. Pero hay otra forma de cómo la Biblia muestra la fe y es el sinónimo de doctrina, el sinónimo de enseñanza. Es decir, la palabra fe se usa para explicar todas las verdades que representan la cristiandad. Es decir, todo lo que tiene que ver con el Evangelio, todo lo que tiene que ver con la cruz, todo lo que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo, todo lo que tiene que ver con la gracia, con la salvación, a todo eso se le llama también fe. Es decir, un sinónimo de doctrina, es decir, enseñanza, un sinónimo de enseñanza. Entonces, esas son las dos formas que la Biblia muestra la fe, como un sinónimo de confianza y de creer, y la otra forma es un sinónimo de enseñanza y de doctrina que reúne a toda la cristiandad. Y esto nosotros lo vemos en Judas, por ejemplo, en el libro o en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 3, cuando el autor dice, les escribo para que ardientemente guarden la fe. Él no está diciendo, les escribo para que crean.
les escribo para que confíen. No, él está diciendo, les escribo para que ardientemente guarden la fe. Es decir, lo que él está diciendo es, les escribo para que guarden la verdad, para que guarden su relación con Dios, para que guarden su santificación, para que guarden toda su vida cristiana. Entonces, a esto se refiere cuando la Biblia muestra a la fe de manera de enseñanza, de doctrina y de manera de creer y de confiar. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a su audiencia. Cuando nosotros decimos, he decidido seguir la fe, nos referimos a, he decidido seguir a Cristo. Pero Pablo apunta a tener como fundamento la fe. Eso es lo que yo quiero que usted entienda en nuestra aplicación, que Pablo está apuntando acá en el 3:6 hasta el 12, lo que el apóstol está apuntando es a que tengamos la fe como fundamento y no la ley. Eso es el gran secreto, esta es la gran respuesta, este es el centro de nuestro mensaje. Pablo les está diciendo a sus iglesias allá en Gálatas, les está diciendo, yo quiero que el fundamento de su fe sea la fe misma y no la ley. Que el fundamento de sus vidas sea la fe y que no sea la ley. Entonces, yo quiero que profundicemos en esta frase que dice, el justo por fe vivirá. Y para esto yo quiero que vayamos por favor a la parábola de los dos cimientos. Y si ustedes se dan cuenta o hacen memoria, este es el título de nuestro mensaje, los dos cimientos. Y esta parábola fue una parábola que compartió el mismo Jesús a sus discípulos y también a las multitudes. Y esta parábola está en Mateo 7, desde el 24 en adelante, y por supuesto que la voy a leer para que nosotros la podamos analizar. La parábola de los dos cimientos, Mateo 7, 24 en adelante, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque decían que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, hemos leído esta parte de la parábola de los dos cimientos. Jesús está diciendo que el que escuche sus palabras y las ponga en práctica, es decir, el que reciba su verdad, el que reciba su evangelio, es como un hombre que edifica su casa en la roca. Que vienen los vientos, las tormentas de la vida, vienen los problemas, las tentaciones, las dificultades, el pecado, pero no tocan y no destruyen a esa casa. ¿Por qué? Porque la casa está en la roca, edificada en algo sólido, en algo firme. Y obviamente la roca es una alegoría para mostrar que Cristo es nuestro fundamento y obviamente la casa es nuestra vida. Entonces arrecia la lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos y golpean la casa y la casa no cae. Pero ¿qué pasa con aquellos que no ponen en práctica esto? ¿Qué pasa con aquellos que no escuchan su verdad? Que son los que construyen su casa en la arena. Cuando construyen la casa en la arena, arrecia la lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos y golpean la casa y la casa se cae y grande es su ruina. Entonces, como el título de nuestro mensaje es los dos cimientos, lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los creyentes de allá de Galacia, les está diciendo, creyentes de Galacia, existen dos cimientos en los que ustedes pueden construir su vida. El primero es la ley, que viene a ser como construir en la arena, y el segundo es la fe, que viene a ser como construir en la roca. Elijan, decidan en cuál fundamento, en cuál cimiento, en cuál plataforma ustedes quieren construir.
Pablo les dice, dejen la ley, es decir, no construyan en la arena y vivan por fe, es decir, construyan en la roca. Y eso es lo que significa vivir por fe. Vivir por fe significa edificar nuestra vida en la roca, que es Cristo. Entonces, para ir en profundidad, para entrar en detalle a lo que significa vivir por fe, significa luchar por un testimonio irreprensible, significa luchar por estar delante de Dios siempre aprobado, significa luchar por una conciencia limpia de pecado. Vivir por fe significa luchar por caminar en rectitud de corazón. Vivir por fe significa luchar por ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Vivir por fe significa luchar, luchar y luchar por seguir cargando la cruz de la fe. La cruz que es la que hemos recogido, es decir, el camino que hemos decidido, que hemos escogido para seguir la verdad en medio de estos tiempos malos. Eso significa vivir por fe. Hermanos, ese es el gran significado de vivir por fe. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 11 dice, el justo por la fe vivirá. Judíos y gentiles allá en Galacia, si ustedes no están viviendo por fe, no están siendo personas justas, están siendo personas que viven en la esclavitud, que están edificando su casa sobre la arena, porque aquel que vuelve a la ley o aquel que cumple la ley y que vive en el sistema de la ley es aquel que construye su casa en la arena, que van a venir los problemas, van a venir las tormentas de la vida y su casa va a caer y grande va a ser su ruina. Pero él dice, los que construyen en la fe, los que construyen en Cristo, los que construyen sobre la verdad, son personas prudentes, sabias, que construyen su casa en la roca, que construyen su casa en el fundamento de Cristo. Una vida gobernada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Eso significa vivir por fe. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros aplicamos esto a nuestras vidas? De la manera como lo hemos mencionado. Iglesia bíblica, cristiana, aquí en Pichilemu. Vivir por fe es luchar por nuestra salvación, es luchar por nuestra vida eterna. Vivir por fe es luchar por un testimonio intachable, irreprensible. No digo que tenemos que vivir en perfección, porque es imposible, pero sí debemos de luchar por un testimonio irreprensible. Hermanos, tenemos que luchar por estar delante de Dios siempre aprobados, siempre como ofrendas agradables. Hermanos, tenemos que luchar por una conciencia limpia y libre de pecado. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es luchar y caminar en la rectitud del corazón, en la rectitud de los pensamientos, en la rectitud de mis emociones, con un corazón alineado, aplomado con el corazón de Dios. Vivir por fe es luchar por ser formado, moldeado a la imagen de Cristo, a la imagen del Hijo de Dios. Vivir por fe significa luchar, luchar y luchar por seguir caminando y cargando cada día, cada semana, cada mes y cada año, seguir caminando en Cristo con la cruz que Él nos ha llamado a caminar. Porque Él dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que recoger su cruz y tiene que seguirme. Hermanos, de esto se trata. Este es el gran mensaje. Este es el gran mensaje del apóstol Pablo para nosotros como iglesia hoy en día. Y el Señor a nosotros nos dice en qué cimiento quieres construir. Iglesia bíblica cristiana en Pichilemu, ¿en qué cimiento quieres construir? ¿En el cimiento de la arena o en el cimiento de la roca? ¿En el cimiento de la arena o en el cimiento de la roca? ¿En cuál cimiento quieres construir? Hermanos, escojamos, decidamos edificar y construir en el cimiento de la roca, vivir todos los días justamente por fe, por medio de nuestra fe, independientemente que la fe la tomemos como para creer y para confiar,
o también que la usemos como como manera de enseñanza o de doctrina, para describir toda la cristiandad. No importa de las dos maneras, porque son las dos maneras en las que la Biblia nos lo enseña. Pero por favor, iglesia, construyamos en la roca, construyamos nuestra vida en la roca, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hogares, nuestros matrimonios, que estén construidos en la roca y no en la arena, para que cuando vengan los problemas, para que cuando vengan las dificultades y las tormentas de la vida, permanezcamos firmes, porque estamos parados en Cristo, que es la piedra angular, es el cimiento, es el fundamento de nuestras vidas. Entonces, este es el mensaje, hermanos, para este domingo, para este culto. Que construyamos en la roca. ¿En cuál de los dos cimientos? Siempre en la roca. Luchando por una mejor vida espiritual, luchando por un crecimiento, luchando por una mejor santificación, luchando por caminar en rectitud, por una conciencia limpia, luchando por un testimonio irreprensible, luchando por estar delante de Dios siempre aprobado, luchando por ser conformado a la imagen de Cristo cada día. Oremos. Padre, tú eres el Dios abundante, tú eres el Dios de gracia, tú eres el Dios creador de todas las cosas. Y tú proveíste, Señor, el sacrificio, tú proveíste el cordero, tú proveíste el cordero perfecto, tú proveíste el cordero sin manchas y puro, para que produciera en nosotros vida, porque antes no teníamos nada, pero ahora tenemos vida. ¿Qué importa lo demás? Tenemos vida, estamos vivos, hay vida adentro de nosotros, porque eso es lo que tú nos has dado vida. Y no hay nada más importante, no hay otra cosa que tenga un mejor significado o un mejor sinónimo que vida. Gracias por habernos dado vida, Señor. Gracias por habernos llamado de la muerte a la vida, porque estamos vivos y estaremos vivos por la eternidad, Señor. Qué regalo más maravilloso. ¿Por qué? Por vivir en la fe. Señor, ayúdanos a vivir y a seguir viviendo en la fe, a vivir como los justos, como personas justas y piadosas que caminan en la fe, porque este es el llamado. El justo por la fe vivirá. Ayúdanos, Señor, que nuestros matrimonios, que nuestros hogares, que nuestras familias, que nuestra iglesia esté fundamentada en la roca, en el cimiento firme que eres tú, Jesús, y que nada nos mueve y que nada nos hace temblar, porque tu cimiento es fuerte y firme, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu perdón y tu salvación, Señor. Bendice a esta iglesia, multiplícala, hácela crecer, hácela, Señor, que crezca de manera sobreabundante, Señor. Edifica a tus hijos, edifica, Señor, a tu iglesia, a tu rebaño. Te damos gracias, Señor, por tu verdad en nosotros. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.